predicación, sacerdotes del nuevo pacto. Ese es el título de esta predicación. Y toma tu lugar, por favor. Pero quiero, antes de comenzar la predicación, hemos hablado que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y es impresionante que a veces el cristiano todavía está pasando necesidad, todavía está mendigando en lo económico, en lo emocional. Y entonces, ¿dónde queda el sacerdocio? ¿Dónde quedan los hijos de Dios? Esto es importante. Alguna vez te platiqué acerca de Venancio, la historia de la vida de Venancio. Bueno, pues te la voy a volver a platicar para que la tengas presente. Bueno, pues resulta que Venancio era un español que vino a trabajar a la Ciudad de México. Bueno, no a la ciudad, aquí en Veracruz. Estuvo trabajando ahí en Veracruz y le fue muy bien. Ahí tenía una panadería y vendía queso y pan. Y le fue muy bien, estuvo trabajando muchos años, ahí trajo a toda su familia. Pues resulta que llegó el momento que Venancio dijo: yo quiero regresar a España, a ver a mi familia, a ver a los parientes. Estoy platicando que esto fue hace ya muchos años. Entonces él dice: pues vámonos en unas vacaciones con la familia a España. Pero la única forma de ir era en barco. Y pues el viaje era muy largo, eran varios días de viaje. Pero valía la pena, pues iba a ver a la familia. Y él dijo: quiero ver a la familia, ver a los parientes, ¿verdad? Entonces, pues le dice a la familia, se ponen de acuerdo, compran su viaje y se van rumbo a España. Y bueno, pues, ¿qué vamos a comer en el camino? Dijo la esposa. Pues llevamos pan y llevamos queso. Eso es lo que vendían y tenían suficiente. Entonces los primeros días iban comiendo pan y queso. Y pues les sabía rico, ¿no? Y pensar que iban a ver a la familia, pues les emocionaba. Pero ya después de varios días, pues el queso ya no sabía tan rico, el pan ya estaba duro, pero solamente les sostenía la esperanza de que iban a llegar a ver a la familia. Y comiendo pan y queso todo el viaje. Entonces ya un día, les faltaba un día para llegar a España y dice la esposa: no, por favor, pan y queso ya no. Mira, ahí hay un restaurante ahí en el barco, ¿por qué no vamos a comer ahí? Pues ya es el último día. Y va Venancio: pues bueno, sí, cierto, tiene razón, vamos a comer ahí. Y pues llegan ahí y le dicen: no pueden pasar ustedes, solamente es para ciertos pasajeros. Y bueno, pues, pero a ver, muéstrame su boleto. Y le muestra su boleto, por cierto, también olía a queso. Dice: aquí está mi boleto. Y le dice: oiga, usted podía viajar todo el tiempo y comer en el restaurante. ¿Qué le dirías a Venancio? Ay, Venancio. Ay, Venancio. ¿Qué le dirías a Venancio si te platicas esta anécdota? ¿Verdad? ¿Por qué no pusiste atención? Y ciertamente así es el cristiano, va por esta vida y tiene la palabra de Dios, pero no la lee. Y entonces se la pasa comiendo pan y queso. Y toda su vida es de sufrimiento. Y llega a la presencia de Dios porque va a llegar a la presencia de Dios, pero oliendo a pan y a queso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Porque no la leemos, porque no leemos el boleto de viaje. Ahí está escrito todo lo que el Señor quiere para nosotros. La Biblia está llena de promesas que los cristianos no toman porque no leen el boleto, porque no ven el boleto de viaje. Entonces su vida es de sufrimiento, comiendo pan y queso. Y hoy hablarte de los sacerdotes del nuevo pacto, quiero decirte que tú eres ese sacerdote. Eres el sacerdote del nuevo pacto. Pero para poder entender todo esto, vamos allá a la palabra de Dios, ahí a Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 10. No es la alarma de salir corriendo, no sé. Estamos ahí en Hebreos capítulo 10, vamos a leer el versículo 1. Hebreos 10, amén. ¿Estamos ahí? Amén. Si alguien le falta una Biblia, puede levantar su mano y ahí los hermanos le prestarán una. 10:1. Hebreos 10:1. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Fíjate, estamos viendo 3 versículos y seguramente te vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con las buenas nuevas? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Verdad? Y a veces así es como el Venancio, ¿no? Ahí venía el letrero que podía comer en el restaurante, pues no lo leyó, o sea, nada más vio el boleto. Pero aquí hay algo importante, dice ahí en el versículo 1, porque la ley, o sea, el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces nos dice que en este texto de la Escritura nos habla acerca de que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, o todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, era la sombra de lo que había de venir. Nosotros estamos viviendo la realidad. Y hoy nosotros, en la Casa de Restauración, estamos estudiando el tabernáculo. Y a veces posiblemente puedes pensar, pero esto ya pasó, ya quedó en el Antiguo Testamento, quedó en el pasado. Sin embargo, el tabernáculo es la presencia de Jesús. Y los que hemos estado, los que han estado en cada una de las clases, sabemos que es la presencia de Jesús. Y hablarte de los sacerdotes del Nuevo Pacto, tendríamos que entender cuáles eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y ahí está en el tabernáculo. Entonces tú ves el tabernáculo, aquí mandamos a hacer esta lona ya un poquito grande, nos habla de la importancia del tabernáculo. Fíjate, tan solo a la entrada, a la puerta, nos dice que tiene cortinas que están sobre el lino. Y sobre ese lino dice que hay 3 colores: el color azul, el púrpura y carmesí. Son los 3 colores que tiene el tabernáculo. Y tú puedes decir, ¿y eso qué? O tal vez los pusieron porque eran los más económicos, o los más bonitos, o los de moda. Pero no, tienen toda una enseñanza. El tabernáculo, tan solo desde ahí, desde la puerta, podías ver el bautismo de Jesús, el azul. Podías ver Jesús como Rey de Reyes y el sacrificio de Jesús. Se está diciendo que ahí sobre el lino estaba todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí en el tabernáculo. Entonces, ¿qué era todo esto que se estaba viviendo? Entonces, era la sombra de lo que había de venir. Nosotros ahora vivimos la realidad de las cosas. Hoy entendemos el bautismo de Jesús, hoy entendemos el sacrificio de Jesús, y hoy entendemos a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante todo esto para que el cristiano pueda vivir su sacerdocio. Y pues vamos ahí a la palabra de Dios. He tomado ese texto del Antiguo Testamento para poder explicar un poquito acerca de eso. Está ahí en Primera de Crónicas, capítulo 23. Sí, en Primera de Crónicas, capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Crónicas 23, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más, ¿de qué dice? Más de 30 años. Son datos importantes, más de 30 años, y resultó que eran en total, ¿cuántos? 38,000 hombres. De esos 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor, 6,000 eran oficiales y jueces
4,000 eran porteros y otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gerson, Coat y Merari. Entonces, cuando leemos esto, nos hacemos bolas con tantos nombres raros, en cuentas de tantas personas, pero te das cuenta que nos dice que eran mayores de 30 años. Y nos dice cuántos servían ahí en el templo. No dice más. ¿Cuántos dice? 38,000. Y te dice que algunos de ellos descansaban. Que había un grupo que les tocaba descanso, que había un grupo que nada más había sido formado, que eran los que iban a estar en WhatsApp, en Facebook, ¿no? Todos tenían algo que hacer. Los sacerdotes, todos tenían algo que hacer en el templo de Dios. Entonces esto me enseña que si eres parte de la iglesia, que si eres real sacerdocio, te toca hacer algo dentro de la iglesia. O sea, de eso nos dice, y tantos tenían eso, y tantos tenían aquello, y a quién les tocaba hacer esto. Todos participaban. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el tabernáculo, nos damos cuenta que el trabajo de los sacerdotes era mucho. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los levitas? Bueno, pues nosotros vemos en las escrituras que había 12 tribus. Y estaba la tribu de Leví, y de ahí salen los levitas. Y de los levitas sale Aarón. Pero había dicho el Señor que de la descendencia de Aarón tenía que salir los sumos sacerdotes, los sacerdotes. Entonces esto va a ser importante que nosotros podamos entenderlo. Si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, estaremos viviendo bajo una emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que serás tu vida basada solamente en emociones. ¿Sabes que mucha gente dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, vive en emoción? Que realmente nunca ha conocido a Dios, que no ha tenido una relación personal con Dios, porque vive en emoción. Y a veces si ha sido herida, si ha sido lastimada, solamente se acerca al Señor pensando que Él está solamente para apapachar, pero no ha conocido al Dios verdadero, al Dios sanador. Y esto es importante, que la iglesia esté capacitada, esté preparada para todo esto. Lamentablemente, ¿qué podemos encontrar en la iglesia? Sufrimiento, dolor. Y a veces hasta pensamos, es que Dios me dio una cruz muy pesada y la tengo que llevar. Y no la puedo soltar. Esa era la cruz de Jesús y Él ya la cargó. ¿Qué es vivir ese real sacerdocio? Pues aquí lo que acabamos de ver, bueno, vemos que David va a nombrar rey a Salomón. No para que reinara junto a él, ¿verdad? O con él, o bajo de él, sino después de él. Lo ha nombrado en una solemne asamblea delante de todos los jefes de Israel, con la intención de que todos reconozcan que hay un nuevo rey. Esto es importante. Si tú lees unos capítulos antes, te vas a dar cuenta que un hijo de David se había levantado, Adonías. Él quería ser rey. Y él decía, a mí me pertenece el reino, lo voy a tomar. Pero no tenía la dirección de Dios, ni tenía la aprobación de David. Esto es importante. Que lo que el Señor le esté dando, verdaderamente Él esté de acuerdo. Y las autoridades. Entonces con esto, bueno, pues ya había testigos quién iba a ser el próximo rey. Y David está buscando hacer la voluntad de Dios. Qué importante es esto, porque el Señor está llamando a la iglesia a servir. Pero para que le pueda servir al Señor, tiene que ser en el lugar que el Señor te ponga. No es el que te gusta. Y eso lo vamos a estar viendo en las Escrituras, ¿verdad? Muchas mujeres quieren el lugar de hombre. Y muchos hombres el lugar de mujer. Y digo en cuanto a mandar, en cuanto a la posición de aquí mis chicharrones truenan. No, el Señor ha establecido cómo tienen que ser las cosas. Tienen que ser en el orden de Dios. Y es importante porque cuando se hace en el orden de Dios, Dios nos diseñó y sabe de qué somos capaces. Cuando vemos a los profetas, bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de los profetas que se levantan y el Señor los llama.
pero ellos saben la responsabilidad que hay ser profeta. Hoy en la actualidad no, hoy cualquiera quiere ser profeta. Hoy cualquiera puede decir, no, a mí denme el título y yo le empiezo a decir a todas sus cosas. Pues no. ¿Cómo le iban los profetas de aquel tiempo? No, les iba bonito, ¿verdad? A Jeremías lo metieron allí en una cisterna llena de cieno, de lodo. Algunos dicen que era estiércol. Bueno, ya con que fuera lodo y que te metan en la cisterna ahí y cállese y usted no hable. No, y hoy no, ya es otro tipo de profecía. Entonces es importante entender el lugar que Dios nos ha dado. Pues estamos hablando de los levitas. ¿Qué era el trabajo de los levitas? Los varones de la tribu de Leví tenían que ocuparse del santuario, ¿sí? Cuando se tenía que trasladar el tabernáculo, todos los levitas tenían que participar, todos. Solamente los hijos de Aarón, bueno, Aarón y sus hijos eran separados de la función para ser sacerdotes. Ellos tenían que tener el cuidado del tabernáculo. Pero vamos a ver dónde surge todo esto. Vamos allá a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 13. Y vamos a ver cómo surgen los levitas. Porque Dios había decidido que de todo Israel iba a tomar a los primogénitos para que les sirvieran. Es Éxodo capítulo 13, versículos 11. ¿Estamos ahí? Dios había elegido que de cada uno, de cada familia de los israelitas, cada uno de ellos tenía que servir al Señor. Y cada primogénito. Vamos ahí, Éxodo 13, vamos a leer desde el 11. ¿Estamos ahí? Una vez que el Señor, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice, una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicará al Señor el primogénito de todo vientre. ¿Te das cuenta? De todos los israelitas, cada primogénito tenía que ser consagrado al Señor. Y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces te imaginas, cada uno de los primogénitos le pertenecían al Señor, aún de los animales. Aquí nos habla hasta de los asnos, las asnas. Aunque el asno era un animal impuro, por eso dice que podía ser rescatado. Quiere decir que este animal, ya hablamos que lo que son los animales rumiantes, o que tenían la pezuña hendida. Bueno, pues estos eran animales impuros, no podían ser presentados al Señor, pero podían ser rescatados. Pero el Señor reclamaba lo que le pertenecía. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor y empezaron a adorar a los becerros. Y entonces los únicos que no entraron en esta adoración fueron los levitas. Y es por eso que el Señor escoge a la tribu de Leví para que le sirva en el tabernáculo, para que le sirva en las cosas sagradas. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 32. Así que entrar en estos temas puede ser un poco enredoso por la cuestión de los nombres, que es del Antiguo Testamento. De algunos personajes no estamos identificados con ellos, pero es necesario entender esto. Éxodo 32, vamos a leer versículos 26. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo.
Y se juntaron con él, ¿qué dice? Todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví. Por eso el Señor escoge a los levitas. Y les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento. Matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo. En aquel día, ¿qué dice? 1000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy se han consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que Él dé bendición hoy sobre ustedes. Y el Señor tomó a los levitas en lugar de los primogénitos de todo Israel. Y es por eso que el Señor de los levitas son los que han de servirle en el templo. Nos dice la palabra de Dios que ellos empezaban este ministerio a los 30 años. Y es importante esto. ¿Sabes a qué edad empezó Jesús su ministerio? 30. A los 30 años. Sí, era importante. Los levitas empezaban a prepararse a los 25. Se empezaban a preparar para que a los 30 pudieran servir. Y bueno, pues también, como vemos, el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. Aunque Él no era de la tribu de Leví, vemos que Él es nuestro eterno y sumo sacerdote. Y aquí entendemos entonces todo lo que era el Antiguo Testamento. Y bueno, pues también aquí vemos a Juan, que él sí viene a ser descendiente de Aarón. Vamos ahí a Lucas 1:5, por favor. Lo que pueda rescatar del tema, el tema es un poquito complejo, pero sí es importante. Lucas 1:5. Amén. Nos dice la palabra de Dios, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Esos vienen a ser los padres de Juan el Bautista. Entonces, la Escritura nos lleva a decirnos que a Juan el Bautista le pertenecía el lugar de sumo sacerdote. Él descendía de la tribu de Leví y descendía de la familia de Aarón. Por padre y por madre, a él le tocaba ser sumo sacerdote. Por eso es que Juan, cuando bautiza a Jesús, al otro día dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él podía decirlo como sumo sacerdote, le pertenecía. Entonces, bueno, pues Juan descendía de esta familia, aunque nos dice que era de la clase de Abías, Abías era descendiente de Aarón. Una persona tenía que empezar su ministerio a los 30 años. Antes no se le tomaba en cuenta. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo entró al templo a los 12 años? Pero no se le tomó mucho en cuenta, aunque hablaba con sabiduría. ¿Por qué? Porque no tenía la edad para hablar de las cosas de Dios. Y bueno, aquí lo que estamos viendo también, vemos que David hace un censo. Si tú lees unos capítulos antes, David hizo un censo y tuvo una consecuencia por haber hecho este censo. Ahora está censando nuevamente, pero ahora está en la voluntad de Dios. Antes lo hacía, o cuando hizo el censo anterior, era como para presumir cuántos soldados tenía, cuánta gente tenía. Pero ahora no lo está haciendo en ese sentido. Antes era para presumir, ahora dice, tengo para servir. O sea, tengo tantos levitas para servir al Señor. Y pues bueno, vamos al tema que ya nos corresponde a nosotros como iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, ¿qué pasó? Capítulo 2. Primera de Pedro, Capítulo 2. capítulo 2, versículo 9 y 10. Amén. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Bueno, dice la palabra de Dios, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y está hablando ahora a la iglesia. Nosotros antes no éramos pueblo de Dios, nosotros no éramos judíos, no éramos israelitas, no alcanzábamos misericordia, nos dice la Escritura, pero ahora nos dice que somos ese real sacerdocio, los sacerdotes del nuevo pacto. Esto ya es importante. Pero como sacerdotes, ¿cuál es nuestra chamba? Cruzarnos de brazos y esperar a que el Señor venga. Cantaba, no viene ya mi amado. ¿Y qué estás haciendo para recibir al amado? Cruzado de brazos aquí esperando, comiendo cacahuates y Coca-Cola. ¿Qué hace la iglesia esperando al amado? Fíjate, los sacerdotes de aquel tiempo, o de los que estaban sirviendo en el tabernáculo, tenían mucho trabajo. Tenían que traer leña para prender el altar. Tenían que abrir los animales. Tenían que sacarle todos los intestinos, todo el excremento. Tenían que partirlo. Tenían que ponerlos como ofrenda. Tenían que llevar la sangre. ¿Es que esto era fácil? Y aparte, esto era constantemente. Imagínate, cada uno tenía que llevar sacrificio por su pecado. Imagínate el trabajo que tenían. ¿Qué hace la iglesia hoy? Ejerciendo ese real sacerdocio. Porque es bonito escuchar, ahora soy real sacerdocio, ahora soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué estás haciendo como sacerdote del nuevo pacto? Pues bueno, podemos ver, ¿verdad?, que la iglesia se está durmiendo. ¿Sí? Los levitas, esto es importante. Hoy, bueno, hoy hasta nuestros días los judíos, muchos de ellos proclaman y te dicen de qué tribu descienden. Los levitas se tenían un lugar privilegiado. Ellos decían, yo soy levita y yo voy a servir al Señor. Y lo hacían con amor y defendían su lugar, su descendencia. Hoy como sacerdote del nuevo pacto, tomas ese lugar, te sientes orgulloso de ese lugar, de poder decir que eres sacerdote, que perteneces ahora a una nación santa. Muchas de las veces no sabemos si somos hijos de Dios o no somos, y estamos dudando de que si soy hijo de Dios, que si no soy hijo de Dios. Y cuando se viven en esta situación, pues nunca vas a ejercer ese real sacerdocio. Nunca puedes orar por alguien porque no te la crees. ¿Sabes que el Señor escucha a sus hijos? Si eres hijo de Dios, el Señor te va a escuchar. Si eres real sacerdocio, entonces tú puedes ofrecer al Señor sacrificios aceptables a Él. Pero si no te la crees, estás dudando. ¿Soy hijo de Dios? No soy hijo de Dios. Y lo basas en emociones. Hoy me siento bien, hoy me gustó la alabanza, hoy no me gustó, hoy me siento triste, en emociones. Y esto no te deja ministrar delante del Señor. Estaba recordando el caso de un joven. Esto nos lo platicó el hijo de Carol Thompson, que hizo el manual de heridas del alma, que llevamos aquí en Casa de Restauración. Nos compartía esta parte, ¿no? Había un joven que tenía atracción hacia personas del mismo sexo. Entonces él estaba en esta lucha y él decía, es que yo no quiero pecar, y pues pecaba y caía, ¿no? Y estaba en esta situación. Entonces un día él pues va con su pastor y pues yo no quiero caminar de esta forma, y le dice, pastor, pues sabe que yo tengo este pecado y pues yo no quiero vivirlo, y ¿cómo le hago? Y el pastor, bien espiritual, ¿no?, bien santo, bien instruido en la palabra, le dijo, tú no eres predestinado. Como sea, tú te vas a ir al infierno. O sea, ya ni le busques. Hagas lo que hagas, tú te vas al infierno. ¿Qué pasó con este joven? Renunció. Renunció y se quitó la vida. ¿Por qué? Porque alguien le había dicho que él no merecía misericordia.
Y hoy en la iglesia muchas de las veces vemos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estás dudando si eres o no eres hijo de Dios. Todavía quieres hacer tus sacrificios por el pecado. Todavía quieres hacer tu ofrenda para que Dios tenga misericordia de ti. Y lo que estamos leyendo en Hebreos es que el Señor ya hizo el sacrificio perfecto. Ya lo hizo Él. Cuando tú lo haces a través de tus obras, entonces estás haciendo tu propia justicia. Y tú crees que te vas a presentar delante de Dios y decirle: Señor, yo merezco entrar al reino de los cielos porque hice obras buenas. Porque ayudé a una viejita a pasar en el semáforo. Porque ayudé en la casa de restauración. Todo eso dice la Escritura que delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Sabes qué es eso? Como presentar una toalla femenina usada. Esto que ofrecemos al Señor cuando hacemos nuestra propia justicia. ¿Crees que esto te puede salvar? Porque si eso nos pudiera salvar, entonces los judíos se hubieran salvado a través de todos sus sacrificios. Pero eso no salva a nadie. Dice que era la sombra de lo que había de venir. Necesitábamos un sumo sacerdote, necesitábamos un cordero. Qué impresionante que había un sumo sacerdote en la época de Jesús. Uno, porque los que estaban en el templo no pertenecían, no eran descendientes de Aarón. No podían ellos hacer este sacrificio. No podían hacer esta ofrenda. Pero Juan sí descendía. Y te das cuenta, cuando Juan bautiza a Jesús, Juan ya tenía la edad de sumo sacerdote, ya tenía 30 años, porque llevaba 6 meses más que Jesús. Entonces todo se está acomodando para que tú puedas entender la salvación. A veces es impresionante cuando todavía escucho: perdón, Señor, perdóname, soy el peor de los pecadores, no alcanzo misericordia. O sea que la sangre de Jesús no fue suficiente para limpiarte de pecado. Todavía vas a dejar que alguien venga y te diga que no eres un hijo de Dios. Todavía vas a llegar a esperar o dejar que alguien venga y te diga que tú no eres nacido de nuevo. ¿O ves que la sangre de Jesús no es suficiente para limpiarte de tus pecados? Y esto es importante porque si perteneces al pueblo de Dios, si perteneces a ese real sacerdocio, estás para ministrar, estás para servir al Señor. No estar esperando que alguien venga y que te ministre. Estar esperando que alguien venga y que te diga que si vas a alcanzar misericordia. Si ese joven hubiera entendido que Jesús pagó por su pecado, si hubiera entendido que alcanzaba misericordia, no hubiera hecho lo que hizo. Pero hoy en día, ¿por qué la gente se quita la vida? Y lo estamos viendo. Conocidos que se quitan la vida, jóvenes que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no han entendido el real sacerdocio. Y estoy hablando también de la iglesia. Porque antes, quiero decirte esto, antes entraba uno al reclusorio, no sé si se puede entrar al reclusorio a predicar. Y la mayoría de los que estaban ahí no conocían de Cristo. Y tú les compartías y pues les gustaba conocer de Cristo. Pero hoy los cristianos también están adentro. Llevan a la par. Antes se dice que en los juzgados el 1% de los que se iban a divorciar era cristiano. Y ahora van a la par. Es lo mismo, porque se ha dejado el evangelio, porque no se está entendiendo la palabra de Dios. Y todavía quieres hacer tu propia justicia. O dime qué puedes hacer para que una persona sea salva. Porque a veces pregunto esto: si el Señor hoy viene por la iglesia, ¿te vas o te quedas? Y yo creo que pues me quedo. Si eres la iglesia, te vas. Si eres la iglesia, te vas. Pero es que no he hecho sacrificios, es que no he hecho mi ofrenda, es que... Entonces, ¿te vas a salvar por tu ofrenda, por tu sacrificio o por el sacrificio de Jesús? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende o no? ¿O los estoy confundiendo más? ¿Sí? Porque a veces me dicen que sí entienden, y los veo que están orando y: Señor, te pido perdón por todos mis pecados, porque no he podido cambiar, porque tú quieres lo mejor de mí. Y bueno, entonces, ¿no te ha perdonado o ya te perdonó? ¿O cuáles pecados ya te perdonó? Y es importante entender esto, porque no te puedes acercar al Señor confiadamente. Dice el Señor que debemos entrar hasta el lugar santísimo. Ahí en Hebreos se dice:
entren hasta el lugar santísimo. Hay acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. No, yo aquí me quedo en el lugar de las ofrendas porque soy pecador, porque soy malo, porque soy perverso. Entonces, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a adorar al Señor? ¿Quién le va a cantar? ¿Te acuerdas cuál era la chamba de los levitas, de los sacerdotes? Esa es tu chamba, entrar a este lugar santísimo, adorar al Rey, exaltar al Rey y gozarte en la presencia de Dios. Yo espero que lo puedas entender. Si no entendemos esto, entonces la muerte de Jesús sería en vano, porque te vas a salvar a través de tus sacrificios, a través de tus ofrendas, y Él hizo la ofrenda perfecta. ¿Tienes permiso para pecar? Pues pecas si quieres. Después de todo tú vas a vivir la consecuencia de tus pecados, porque a veces piensan eso también. Entonces, ¿hay permiso para pecar? A veces me preguntan eso. Entonces, ¿quiere decir que ya puedo pecar y hacer lo que yo quiera? Pues sí. Dice el Señor que todo te es permitido, que todo te es lícito, pero que no todo te conviene. Entonces, ¿puedo ir a robar? Sí, vete a robar un banco. Vas a terminar en el reclusorio, pero vas a seguir siendo hijo de Dios ahí encarcelado. Tienes que tomar decisiones. Y estas decisiones se toman en la presencia de Dios. Ahí en Romanos 8:14, alguien que me lo lea con voz fuerte y varonil. Amén. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A quién guía el Espíritu Santo? A los hijos de Dios. Entonces tienes que tener la guianza del Espíritu Santo Amén. para tomar decisiones, para hacer lo que mejor conviene. Los hijos de Dios, ese real sacerdocio, son los que tienen que entrar al lugar santísimo, son los que tienen que hacer ofrendas aceptables para el Señor. Ya vimos una predicación acerca de eso, cuáles son las ofrendas que el Señor acepta. Porque todavía hay ofrendas aceptables por el Señor. Dice sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Esto lo tienen que hacer los sacerdotes. Ese real sacerdocio del nuevo pacto. Nosotros tenemos que entender esto claramente. Que muchas de las veces, los que no son hijos de Dios, son los que parece que entran a la presencia de Dios. Son los que están predicando, son los que están ministrando, y ellos no son hijos de Dios. Y tú que eres hijo de Dios, cruzado de brazos, esperando a ver quién va a predicar. No, para el pueblo de Israel, no podía ser una persona ajena a la tribu de Leví que ofreciera el sacrificio y la ofrenda al Señor. Pero hoy parece que cualquiera lo puede hacer. Fíjate, en la presencia de Dios alguien lo hizo y le fue como en feria. Estamos ahí en 2 de Crónicas 26, para que veas que esto no es cualquier cosa, estar en la presencia de Dios. Y tú puedes estar en la presencia de Dios sin que vivas una consecuencia. 2 de Crónicas 26, vamos a leer del 16 en adelante. 26. Vamos a ver al rey Usías. 16, ¿verdad? Sí, 26. Amén. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Dice la palabra de Dios. Vamos un poquito más rápido porque Sí, no amén. tenemos el tiempo. Dice, mas cuando ya era fuerte su corazón, ¿qué dice? Se enalteció para su ruina. Fíjate. Estamos hablando de un rey que el Señor había puesto. Dice que su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Esto, aunque era rey, aunque tenía un lugar de autoridad, eso le pertenecía a los sacerdotes. Tú puedes entrar a la presencia de Dios, eso te corresponde a ti. Pero aquí este se aventó a hacerlo. Dice la palabra de Dios: entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes
la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, le hicieron salir. ¿Te das cuenta? No cualquier persona puede estar en la presencia de Dios. Y vemos que este se aventó porque era rey y él dijo, pues aquí yo le entro y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Bueno, bajo su propio riesgo. Lo importante es que tú tienes acceso al lugar santísimo y no quieres entrar. ¿Te das cuenta? Como que estamos al revés, ¿no? Los del mundo quieren estar en la presencia de Dios y los hijos de Dios quieren estar en el altar del sacrificio. Nos quedamos 20. dice, le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. ¿Te das cuenta que se aventó a estar en la presencia de Dios? Y pues le decía, no seas necio, tú no puedes estar en la presencia de Dios. Pero ahora la iglesia decimos, la iglesia tiene que estar en la presencia de Dios. Yo pregunto a la congregación, ¿hay alguien de aquí, de la congregación, que ya no tenga pecado? ¿Que ya no le den ganas de pecar? ¿Ah, nomás Jerry? ¿Ah, no? Ah, perdón. ¿Hay alguien que ya no peque? ¿Hay alguien que ya... ¿No? Es puro pecador hay aquí. Amén. Puro pecador hay aquí. Y todavía los hizo contento, amén. Y si preguntamos allá afuera va a decir la gente lo mismo. Puro pecador aquí también. Y si vamos al tianguis, hoy que está lleno, también puro pecador. ¿Cuál es la diferencia? De que el Señor pagó por tus pecados, de que aceptaste el sacrificio de Jesús, y eso es lo que te puede llevar al lugar santísimo, que eres digno porque Jesús te limpió con su sangre preciosa. Pero la iglesia no está ejerciendo ese real sacerdocio porque tiene miedo, porque no se sienten dignos, y a veces la congregación se vuelve como una obra de teatro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues aquí hay entretenimiento en la alabanza, ¿verdad? En lo que empieza el show, y después empieza el show, la predicación, y después pasa el tiempo de pagar las entradas, a la hora de las ofrendas, de los diezmos, y voy a pagar según como haya sido el show, si me gustó, si no me gustó, si estaba bien, si estuvo regular. Y entonces se vuelve solamente una obra de teatro. ¿Y dónde quedó todo lo que decíamos que era para la gloria de Dios? Muchas de las veces solamente también queremos hacer lo que me corresponde y los demás que se hagan bolas. Los que están en la alabanza, a mí yo ya participé, ya hice lo que me tocaba. Ya lo de los demás yo no tengo nada que ver. El que predica, igual, yo nada más en lo mío. Los sugieres, con los sedecanes, pues yo nada más me encargo de acomodar a la gente y ya que se hagan bolas los demás. Yo no sé ni de qué se trata. Y entonces, ¿dónde quedó ese real sacerdocio? ¿Dónde quedó que todo era para la gloria de Dios? Hoy tenemos un evangelio distorsionado. Los que no son salvos están predicando. Y verlos por donde quiera están predicando. Ellos no son real sacerdocio. ¿Y qué es lo que haces? Pues los ves como con enojo. Ves cómo van jalando gente. Te enojas, pero no haces nada. No predicas tampoco.
¿Y dónde quedó ese real sacerdocio, esa nación santa? El Señor le decía al pueblo de Israel: eres mi especial tesoro. Los sacerdotes de hoy ven todo esto como una pesada carga, una responsabilidad que no quieren. Y las congregaciones se están vaciando y no hay quien haga algo. Fíjate, esto es impresionante. Estaba viendo que muchos pastores están contratando gente del mundo para que haga lo que le corresponde a la iglesia, al real sacerdocio, porque la iglesia no lo quiere hacer. Entonces te imaginas ahí algo: no, pues estoy cansado, a ver, contrata a alguien que lo haga, que ofrece, que ponga las manos, yo estoy cansado. Vemos las películas cristianas y a veces te hacen llorar a poco, ¿no? Es aquella película de Víctor, ¿no? La cruz y el puñal. Y tantas películas cristianas que nos hacen llorar. Pero la mayoría de actores no son cristianos. A ellos les pagan por fingir una fe que no tienen. No hay cristianos que tengan este talento para poder hacer una película cristiana. Pues si eres real sacerdocio, si crees que eres real sacerdocio, si estás seguro que eres real sacerdocio, levanta tu mano. Amén. Estoy siendo delante del Señor. No me digas: es que soy muy pecador, por eso nomás a la mitad. Eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo de Dios. Saca tus vestiduras sacerdotales y pontelas. Es tiempo de ministrar, es tiempo de levantarnos como iglesia. Hace unas semanas festejábamos que habíamos cumplido un año como congregación. ¿Qué cuenta le entregábamos al Señor? Pues nos la llevamos bien, Señor, ahí estamos cotorreando. ¿Qué cuentas entregamos al Señor de este real sacerdocio? Es tiempo de ponernos las vestiduras sacerdotales. El día que aceptaste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, el día que lo confesaste, no fue nada más una grabación, no fue nada más repetir unas palabras, sino en este momento tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Y Dios sabe que eres de real sacerdote. Nos dice ahí, a ver, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. ¿2:15? Sí. Amén. Segunda de Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios: procura con diligencia, ¿qué dice? Presentarte a Dios. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice: preséntate ante el Señor. Vas a entrar al lugar santísimo, preséntate ante el Señor. Dice: con diligencia, aprobado. Te presentas delante del Señor y el Señor dice: ¿y cuál fue tu chamba? ¿Qué hiciste? Porque dice que como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Pero si no sabes ni cuál es tu chamba, ¿cómo te puedes presentar delante del Señor con las manos vacías? ¿Qué hacemos entonces? ¿Somos real sacerdocio o no somos? Nada más queremos el título. ¿Qué te corresponde hacer? Y esto es importante, saber el lugar que te corresponde. Preguntarle al Señor dónde te quiere. Fíjate, los sacerdotes, te digo, tenían que hacer la leña. ¿Tú crees que la leña se prendía solita o aparecía ahí? No, ellos tenían que traerla, tenían que aprenderla. ¿Y sabes lo que es prender leña? Ya que estábamos en Pachuca ahí todos chillando, y dije: ¿qué les pasó? No podían prender la fogata. La gente, ellos lo tenían que hacer constantemente. No era un trabajo sencillo. Servir al Señor implica sacrificio. Y pues bueno, como real sacerdocio, también tenemos que pedir al Señor que nos dé dirección, dónde le corresponde. ¿Te has imaginado o te has pensado o te has puesto a pensar dónde te quiere Dios que le sirvas? ¿Dónde? En la palabra de Dios nos habla de 5 ministerios y tendríamos que entenderlos bien. Eso está en Efesios 4:11. Voy a adelantar un poquito.
Cuatro. 4:11. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Y él mismo, ¿Y él mismo quién? Dios. Señor. Constituyó a a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que él puso según como cada uno quería. No, él constituyó. Él mismo constituyó. Y él mismo es el que da el llamado a cada uno. ¿Para qué te está llamando el Señor? Para que seas maestro, para que seas pastor, para que seas evangelista. No, pues como mejor apóstol, pero soy más fuerte. O profeta. Más ahorita ya le puedes poner, van a hacer tus tarjetas con letras doradas. Pastor José Luis García Escalante. Con dorado. Pastor de pastores. Apóstol, no. Querubín. Con dorado hasta apantallado. Es para el servicio de Dios. Versículo 12, el mismo Efesios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor es el que pone, el que constituye, y hay un propósito en cada uno de estos ministerios. Si vas a hacer algo que no te corresponde, ¿verdad? Donde Dios no te quiere, vas a sufrir, y Dios no puede bendecir el ministerio. Pero si estás en el lugar correcto, Dios va a hacer la obra y va a utilizar tu vida. Jeremías 1. Amén. 1:1. Jeremías 1:2, vamos a leer a partir del versículo 2. 1, 2. Dice la palabra de Dios, Palabra de palabra del Señor, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y te da todas las cosas que estuvieron en ese tiempo. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¿qué? Señor. Señor Dios, he aquí, no no sé hablar porque soy porque soy niño. niño. El profeta sabía la responsabilidad que había el anunciar la palabra de Dios. Y el profeta tenía temor. Y muchos cuando se refieren a Jeremías le llaman el profeta chillón o el profeta llorón. Pero te das cuenta cuando tú estudias la vida de Jeremías por qué lloraba, por qué vivía todo esto. Pero hoy es más fácil decir, yo soy profeta del Señor. Y con mis tarjetas, contrataciones y los requisitos para que me contraten. ¿Y dónde quedó el Evangelio? ¿Sabes que hoy la iglesia, el real sacerdocio se ha acomodado? Pasamos una pandemia donde tenían que hacer las predicaciones por internet, ¿verdad? Y entonces la gente se acomodó de esta manera. Entonces ya no era necesario ir a la congregación. Y ahorita que ya se abrieron las congregaciones, pues ya no voy. Ya vi que desde mi casa yo la puedo poner a la hora que quiera. Primero veo la Rosa de Guadalupe y luego ya me viene la predicación del día. ¿No? ¿Y dónde quedó ese real sacerdocio? ¿Sabes que muchas congregaciones están vacías? Después de la pandemia, muchas quedaron vacías. Y les preguntas, ¿y los hermanos? Lo que pasa es que aquí vienen espiritualmente. No vienen físicamente, pero vienen espiritualmente. Órale. Ese es el lugar de los hermanos espirituales. Sí, tienen su silla, ¿eh? Eso sí.
Ahí está guardada su silla porque llega espiritualmente. ¿Sabes que hasta Pablo dijo eso? Un día Pablo también dijo que iba espiritualmente a la casa de Dios. 1 Corintios 5. Vamos a tirarle al Pablo ahora. Porque por eso se surgió el ministerio de los hermanos de presencia espiritual. 1 Corintios 5. Amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente, ¿qué dice? Yo presente, cuerpo, espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Fíjate, dice yo ausente, pero presente en el espíritu. Yo surge ya el ministerio de los hermanos de presencia espiritual. O sea, me imagino ahí, a ver, hay un problema, que pasa el espíritu del hermano Pablo a predicar. No podía ser. También quiero decirte que Pablo no estaba en su casa, acostado en su sala, se estaba mandando mensajes de WhatsApp, viendo Facebook. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba sirviendo al Señor en otros lugares. Cuando Él dice, no estoy presente, pero estoy al tanto de la iglesia. Y hoy la iglesia no se presenta. Hoy el Real Sacerdocio no se presenta a la iglesia. Entonces, ¿quién da la bienvenida a los que llegan? ¿Quién va a ministrar a los que llegan? Ah, pues ahí está el pastor, ahí están los líderes, ahí están los sugieres, ahí están los hermanos. Y entonces, ¿dónde quedó la iglesia? La iglesia en casa, ¿verdad? Ahí en su sala viendo la predicación. Y si le aburre, pues ya le cambia de canal. Y para la siguiente semana vuelve a hacer lo mismo y los corazones empiezan a enfriar. El Señor está llamando a la iglesia a que se ponga sus vestiduras sacerdotales, a que trabajen, a que ministren. Estamos hablando de tiempos difíciles, estamos hablando de una situación, ¿verdad?, que el Señor está manifestando que ya no tarda en regresar por su iglesia. Y la iglesia dormida. Y el Señor nos ha hablado acerca de todo esto. Es tiempo, no de que vayas a despertar a los demás, que te despiertes. Ponte de pie, por favor. Donde el Señor te llame, ahí tienes que servirle. Donde el Señor te ponga, ahí tienes que servirle. No estás esperando a que sirvan otros. Tú levanta la mano y di, aquí estoy para servir al Señor. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca, el día del Señor. El Señor regresa por su iglesia, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre predicando, que nos encuentre ministrando. ¿Crees que porque la casa de restauración ya no tiene lugar para recibir a nadie más? ¿Crees que ya no hay alcohólicos allá afuera? ¿Crees que ya no hay drogadictos allá afuera que están sufriendo? ¿Crees que ya no hay madres de alcohólicos, de drogadictos que están sufriendo y que muchas de las veces no reciben ministración? Esposas de alcohólicos y drogadictos que muchas de las veces no encuentran salida. Y la iglesia diciendo, soy real sacerdocio, nación santa, pero no puedo hacer nada. Y no entran a la presencia de Dios. Y no buscan solución a estas necesidades. Y este es el trabajo de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Estamos hablando de un proyecto en Pachuca, una casa, ¿verdad?, donde nada más vemos el terreno y vemos las medidas y vemos todo lo que implica. Es mucho trabajo. Pero estábamos cantando, estábamos alabando al Señor diciendo, tengo un Dios de poder. ¿Crees que verdaderamente Dios es el Dios de poder? Amén. Si tienes un Dios de poder y tú eres real sacerdocio, entrar a la presencia
presencia de Dios para pedirle lo que necesitamos. Y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y ciertamente vas a decir, bueno, pues ya hay un equipo. Y sí, va a un equipo. Pero necesitamos más manos. Necesitamos que también tú seas parte de este real sacerdocio. Que también tú ocupes un lugar en el ministerio. A veces pensar, imaginarlo, vamos a recibir mujeres. El pastor no puede atenderlas. ¿Quién las va a ministrar? Ay, no, que digan amén. No, ¿verdad? No se escucha. Y las mujeres que digan amén. ¿Quién va a ministrar a esas mujeres? Amén. ¿Verdad? ¿Sabes lo que es ver a las jovencitas allá afuera drogándose? Y que muchas de las veces no quieren entrar a los anexos porque son abusadas sexualmente. Necesitamos que haya mujeres, necesitamos varones, necesitamos jóvenes que digan, aquí está mi vida, Señor, soy de ese real sacerdocio. Amén. Amén.